noches. Sí, no sé. No estás enviando. Sí, pero vamos a ver el otro. Buenas noches, bienvenidos a Sofos. Para mí es un gusto tenerlos aquí esta noche. El día de hoy vamos a presentar el libro Apuntes de Derecho Internacional Humanitario. Y para eso tengo al editor de FIG Editores, Raúl Escobar y Abrazar. Perdón. Qué gusto y pues bueno, que lo disfruten. Muy buenas noches. Para nosotros en FIG Editores es un gran gusto estar esta noche presentando el libro Apuntes de Derecho Internacional Humanitario de Osvaldo Samayoa. Para mí es Osvaldo Samayoa, aunque en el libro diga Héctor Osvaldo Samayoa Sosa. Es decir, me van a perdonar, pero soy breve. Osvaldo, muchísimas gracias por habernos confiado la edición de tu libro, un libro que cobra particular relevancia en Guatemala. Realmente estamos viviendo momentos aciagos, están destruyendo la poca democracia que hemos tenido, están destruyendo el poco Estado de Derecho que hemos tenido, y hoy están utilizando las Cortes, están utilizando el Estado para la persecución política de quienes se oponen a este régimen de corrupción e impunidad. No podemos dejar de expresar como editorial nuestra solidaridad con José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, que hoy está siendo víctima del organismo judicial en Guatemala. Está siendo víctima de grupos de poder que pretenden acallar a los guatemaltecos. Me siento muy honrado de tener entre nuestros presentadores a la licenciada Elizabeth García Bauer Mazariegos de Mendoza, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, coordinadora académica y docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Andívar. A Gary Estrada, quien es consultor en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario, y por supuesto a nuestro querido juez Miguel Ángel Gálvez, que también está siendo en estos momentos acosado por estos grupos de poder. Quiero agradecer de manera especial a Librería Sofos por siempre darnos hospitalidad para realizar nuestras presentaciones acá. La presentación del libro cuenta con nuestros tres comentaristas, con el autor. Empezaremos con la licenciada García Bauer. A continuación intervendrá Gary Estrada, posteriormente el licenciado Gálvez, y finalmente tendremos unas palabras de Osvaldo para pasar posteriormente a preguntas o comentarios de parte de ustedes. Así que sin más, yo los dejo con la licenciada Elizabeth. Buenas noches, maestro Osvaldo Samayoa, señor juez Miguel Ángel Gálvez, maestro Gary Estrada, FIG Editores, a la librería Sofos por el espacio que nos está concediendo, al público que está hoy presente y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Sé que mi tiempo es breve, trataré de sintetizar en los minutos que se me permitieron, pero es preferible para darles espacio a los grandes académicos que el día de hoy nos
acompañan y, por supuesto, al señor juez Miguel Ángel Gálvez. Tal como lo decía ahorita, lo comentaban ahorita, vivimos una época turbia en Guatemala y estos eventos académicos constituyen un espacio de conocimiento y de comprensión de mucho de lo que vivimos actualmente, lo que se vive en Guatemala y se vive a nivel internacional. Déjenme decirles que el problema de la guerra y de la paz ha inquietado siempre a la humanidad. Todos los pueblos han visto, oído o vivido la guerra. Esta constituye una de las peores calamidades suscitadas, ¿por qué? Suscitadas siempre por la búsqueda de poder, la libertad, la igualdad, la jurisdicción, la competencia. El maestro Héctor Osvaldo Samayoa Sosa denomina su texto que ustedes ven aquí, Apunte de Derecho Internacional Humanitario. Apuntes que constituyen todo un estudio, toda una plasmación de su práctica docente y entrega investigativa, desde la complejidad epistemológica del abordaje doctrinario y jurídico del derecho internacional. El maestro no juxtapone los conceptos, los coordina magistralmente y además de ello los interrelaciona metodológicamente. El libro motiva, incita a investigar más sobre el derecho internacional humanitario. Las guerras han definido y definen la historia de la humanidad y el libro constituye una motivación para leer y profundizar sobre ello. Quiero aprovechar con la venia de ustedes poder leer una frase del novelista, ensayista, historiador, activista político y filósofo social húngaro judío nacionalizado británico Arthur Koestler. Y esta pregunta también hágansela ustedes. Indica él, que está muy próxima a la fecha de aniversario, si me pidiese que citase la fecha más importante de la historia y de la prehistoria de la raza humana, contestaría que el 6 de agosto de 1945. La razón es muy sencilla, dice el autor. Desde el alborear de la conciencia hasta el 6 de agosto de 1945, el hombre hubo de vivir con la perspectiva de su muerte en tanto que individuo. Pero a partir de que la primera bomba atómica eclipsó el sol de Hiroshima, la humanidad en su conjunto ha tenido que vivir con la perspectiva de su extinción en cuanto especie. Esta frase de Arthur Koestler es muy importante porque el maestro Samayoa hace un abordaje y un hilo histórico a través de este desarrollo de los conflictos que se han suscitado y nos congela en espacios del tiempo. Y esta frase nos congeló en el inicio de la era atómica. Por cierto, estamos ya en la era cibernética y de los misiles hipersónicos anunciados hace una semana o 2 semanas por Rusia. Y precisamente el día lunes 1 de agosto, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicaba que la humanidad se encuentra hoy a tan solo un malentendido, a un error de cálculo. ¿Para qué? Para la aniquilación nuclear. Concuerdo totalmente con lo expresado y me regreso un poquito, me voy a retrotraer un poquito en ese hilo histórico. Y como les decía al inicio, el libro incita a profundizar más sobre el tema de la guerra para poder comprender por qué vivimos ahorita la situación que se vive a nivel no solo nacional sino internacional. Y me retrotraigo a el año de 1258 antes de Cristo, que es el tratado de Kadesh entre los hitíes y los egipcios, que es el primer tratado que se conoce, para luego trasladarme a la época de la monarquía y finales de la república con el Collegium Moffettianum, y que constituía un colegio que se encargaba de suscribir los tratados de guerra con las naciones extranjeras. ¿Y esto por qué lo saco a alusión?
porque el aporte romano más grande ha sido sobre la guerra justa. Y estos fueron retomados por los teólogos de la Iglesia Universal. El maestro Samayoa claramente indica que no es motivo de su libro, no es tema de su libro abordar sobre el tema de la guerra justa. Y en ese hilo histórico que voy a pasar muy rápidamente para no aburrirlos, pero que es interesante, nos vamos al siglo XV con el padre de la ciencia política Nicolás Maquiavelo y el arte de la guerra. Estamos hablando del siglo XV, pero en el siglo V antes de Cristo ya Sun Tzu había escrito también un tratado sobre la guerra. Imagínense, desde, como les decía, la historia ha definido y define la guerra ha definido y define la historia de la humanidad. De ese siglo XV nos pasamos al siglo XVI muy rápidamente, con Bodán y los 6 libros de la República, y por supuesto la teoría de la suma potestas, que inspiró a grandes como quienes, como Hobbes, como Grocio, posteriormente como Locke. Pero no podemos nosotros tampoco dejar desapercibido en el siglo XVI al padre del derecho internacional, que es Francisco de Vitoria, el cual en su libro Derecho de la Guerra de los Españoles de los Bárbaros ya mencionaba el trato humano que debían de recibirse en los campos de batalla. De ahí nos trasladamos al siglo XIX con Rousseau y los grandes doctrinarios de esa época, pero me detengo especialmente en la Guerra Civil Estadounidense en 1863, y aquí Francis Liva ya hacía alusión en sus primeros apuntes del derecho de la guerra, que fueron oficializados y publicados por el presidente Abraham Lincoln, como el Tratado de la Guerra de los Ejércitos Estadounidenses en el campo de batalla. Y miren esto tan importante, porque esto influyó notablemente en 1868 para los convenios de la Haya. Esto es muy importante, ¿verdad? Esta convención de la Haya sobre el derecho y la costumbre de la guerra terrestre. El maestro Samayoa también resalta algo muy importante, que es en el siglo XIX y XX, en donde surgen con más fuerza las teorías realistas. Él aborda tanto la teoría realista como la teoría idealista del derecho internacional, y resalta con gran sentimiento a Henry Dunant y la batalla de Solferino, y a Florence Nightingale, inspiradora de Dunant, cuyas ideas se llevaron a la práctica con la fundación de la Cruz Roja, y que ahora es el Comité Internacional de la Cruz Roja, y estamos hablando de 1863. Nace así el derecho humanitario, motivo por supuesto de este libro. El derecho humanitario que debe de prevalecer en tiempos de guerra, y este derecho humanitario está concretado tanto en el derecho de la Haya como en los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los 2 protocolos adicionales suscritos el 10 de junio de 1977. Se concretiza así el derecho internacional humanitario en estos protocolos. Y ya para ir finalizando, también menciona, y ya voy muy rápidamente, las convergencias y divergencias que se dan entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Él fija muy bien la postura y yo creo que lo va a mencionar, pero ante todo dedica una parte muy importante, y yo sé que la va a desarrollar más adelante en algunos otros de sus textos, las características del conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional, en el que se encuentra encuadrado el conflicto interno suscitado en nuestro país durante 30 años. Esto constituye un abordaje indeterminable para los que buscan la justicia transicional, y de eso hablábamos recientemente con el maestro Samayoa. Algo muy importante también que quiero destacar, que aborda el fallo del Tribunal
Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia contra Duško Tadić. Muy importante este fallo, motivándonos para que investiguen también sobre el mismo, la importancia que tiene este fallo en la cultura jurídica del derecho internacional y la riqueza de su construcción jurídica. Estimada audiencia, en este momento prevalece a nivel mundial la guerra de Ucrania, pero no olvidemos también los conflictos que se están suscitando en Palestina, en el Yemen, en Etiopía, el brote que se está suscitando entre Serbia y Kosovo, lo que hemos visto últimamente, la visita de la congresista estadounidense a Taiwán, ¿verdad? Y de lo que todas estas consecuencias puede traer. Y termino ya, sí, finalizo ahorita con esto. Quiero hacer mención del Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway y su libro ¿Por quién doblan las campanas? ¿Y por qué menciono a Ernest Hemingway? Él fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, fue corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el desembarco de Normandía, y él hace coloca una frase al inicio de su libro del gran filósofo metafísico John Donne, él es del siglo XVI, y finalizo con esto, lo que está escrito aquí en la parte introductoria del libro. Nadie es una isla completa en sí mismo, cada hombre es un pedazo del continente, un pedazo de la tierra. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente nunca hagas preguntar por quién dobla las campanas, doblan por ti, estimada audiencia, existe el derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que la licenciada definitivamente hizo un excelente resumen sobre muchos de los puntos que aborda Osvaldo en el libro. Yo quisiera esta presentación hablar de 3 puntos esenciales. Uno, el hecho que yo conozco a Osvaldo como amigo y desde la universidad y hemos trabajado juntos en diversos espacios. Quisiera compartir un poco el hecho que Osvaldo ha generado a partir de su experiencia profesional, pero también dentro de su experiencia docente, un gran resumen que no solo da algunos lineamientos de cómo poder sistematizar adecuadamente las clases, pero sobre todo de cómo poder brindar conocimiento sobre aspectos tan fundamentales y tan poco abordados en el contexto guatemalteco. En ese sentido, a mí me enorgullece mucho y agradezco tanto a Osvaldo como el espacio para poder presentarlo, pero sobre todo recordar que el texto lo que busca es dar una introducción, y esa introducción mínima que se necesita en Guatemala para hablar de derecho internacional humanitario. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario hablamos del derecho de la guerra, y el derecho de la guerra, y en la guerra particularmente, es muy importante conocer las normas y reglas que a la misma le rigen. Eso quiere decir que los combatientes, tanto del ejército, de los grupos armados, que participan en los conflictos armados, que algunas veces muchos elementos sociológicos y políticos denominan guerrillas, pero fundamentalmente son grupos armados, cómo los grupos armados entran en combate y en conflicto entre sí y lo que implica la responsabilidad de cada grupo armado. Esto me parece demasiado interesante, no solo por el hecho que en Guatemala no se ha abordado profesionalmente el tema, sino sobre todo Osvaldo viene a dar un mojón en el conocimiento guatemalteco sobre la concepción de la guerra y la práctica. Parte del texto que ustedes van a poder tener en sus manos y sobre todo van a poder leer de manera muy fácil, dado que como buen docente genera una lectura sencilla sobre conceptos muy complejos, pero sobre todo presenta nuevas realidades y nuevos elementos que son necesarios conocer en el contexto guatemalteco. Entre ellos, no solo los fallos que han tenido los tribunales penales internacionales, sino también aborda y trata de hacer un acercamiento de cómo en Guatemala se ha abordado el tema. Y en ese sentido me paso al segundo punto que me gustaría abordar. Guatemala tiene una deuda gigantesca con el derecho internacional humanitario. Todos los países que han vivido conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, es el
término adecuado en el contexto de la guerra para referirnos a conflictos armados no internos, pues Guatemala no ha hecho resoluciones tan profundas sobre la operatividad de la guerra, es decir, la conducción de las hostilidades. Este concepto puede ser un concepto bastante abstracto, pero la conducción de hostilidades en concreto quiere decir las reglas que tuvieron que haber aplicado los combatientes. Y en ese sentido, la conducción de hostilidades en Guatemala no se ha abordado profundamente. Muchas veces la interrelación que Osvaldo menciona en su texto del derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos y con el derecho penal, que es el marco jurídico que nos ayuda a determinar responsabilidades de hechos delictivos, nunca se genera una buena armonización en la interpretación, porque a veces se regula mayoritariamente en contexto de derecho penal, otras veces en contexto de responsabilidad de derecho internacional y muy pocas veces en concepto de derecho internacional humanitario. Yo tuve el privilegio de hablar con el presidente del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, Howard Morrison, y él decía que el derecho internacional humanitario ha superado las barreras de las normas como en la interpretación tradicional del derecho y ha evolucionado hacia un derecho de costumbre. Y recordemos que la costumbre en el derecho internacional es tan fundamental para la interpretación de la responsabilidad de individuos como lo pueden ser las mismas normas. Esto, para no generar una redundancia sobre cómo debería interpretarse en el contexto guatemalteco, muchas veces se ha limitado por la tradición jurídica que vivimos en el país de poder adecuarlo específicamente a las normas, y vamos a poder escuchar después Miguel Ángel Álvarez definitivamente cómo esto ha ido evolucionando. Pero históricamente Guatemala tiene una deuda con el mundo para el aporte de la interpretación de sanción de los actos y las conductas que se generaron en la guerra, es decir, la conducción de hostilidades. Este concepto Osvaldo lo menciona y deja la iniciativa que profundicemos en qué es una conducción de hostilidades. A veces se piensa que las reglas de la guerra deberían ser exclusivas del contexto de grupos armados. ¿Qué grupo armado más ordenado existe en el mundo que los ejércitos? Pero también otros grupos armados como las guerrillas o distintas fuerzas que están en combate y en enfrentamiento tienen reglas, procedimientos e incluso conductas que están reguladas en sus propios códigos establecidos como grupo armado. Y ese conocimiento de cuál era la regla que le regía al grupo armado en un momento determinado que se cometieron ciertas violaciones a derechos humanos o ciertas violaciones al derecho internacional humanitario, no se estudia, no se profundiza y no se analiza generalmente, sino se busca la responsabilidad en el acto desde la lógica del derecho penal y no desde la obligación que se tenía en el derecho internacional humanitario. Y aquí paso al tercer momento. El derecho internacional humanitario no es algo, como bien mencionaba la licenciada, exclusivamente de la historia. La historia ha contemplado las reglas de la guerra porque siempre han habido guerras en el desarrollo de la humanidad. Y por ende se necesita regular y reglar la guerra para ciertos actos humanitarios mínimos. Por ejemplo, el hecho que se entreguen los cuerpos a partir de cierta hora determinada para que los familiares, las víctimas y los mismos miembros de los grupos armados puedan darle sepultura. Ese elemento que a veces parece tan lógico no se genera muchas veces en el contexto de la guerra. Por ejemplo, podemos hablar en el contexto guatemalteco, en el caso salvadoreño particularmente, que las fosas comunes lo que buscan es generar un olvido completo de las personas que participaron en los conflictos armados. Y ese olvido violenta una regla fundamental de la guerra, que es el tratamiento adecuado de esos cuerpos, de esas personas que estuvieron en combate. Peor aún cuando hablamos de personas civiles y la responsabilidad que existe por parte de tanto los funcionarios o los miembros de los grupos armados, en este caso, como del mismo Estado, de proteger a las personas que la guerra no les desborde al contexto de los civiles. En ese sentido, el derecho internacional humanitario hoy tiene otros retos muy importantes que Osvaldo también los trata de abordar, como especialmente la guerra cibernética e incluso la guerra en el espacio. Al día de hoy, la discusión más reciente, existen manuales como el manual Tallinn, que lo que busca es determinar cuáles son las reglas cibernéticas de protección de las personas y cómo un ataque, por
ejemplo, a un servidor donde se encuentran los datos de una de las personas, como el Registro Nacional de las Personas en el contexto guatemalteco, o en el contexto iraní, que era el registro civil del registro iraní, un ataque, ¿cuál efecto puede llegar a tener a la persona que no está participando directamente en un conflicto? Estas reflexiones son del derecho internacional humanitario y también abordan otros elementos como el derecho internacional de los derechos humanos, esa interrelación, esa aproximación y armonización que deben haber de los dos cuerpos jurídicos. Son cuerpos fundamentalmente importantes para la práctica del día a día, no es algo que es pasado y que solo pasó hace mucho tiempo o que pasó recientemente en el contexto guatemalteco. Bien, lo que yo quisiera ir cerrando en esta oportunidad es el hecho que se puede presentar un texto lo suficientemente complejo, pero lo suficientemente sencillo a la vez, en el que ustedes van a poder conocer las reglas de la guerra, poder conocer cuáles son estos elementos. Y Osvaldo, en su práctica de ya más de 10 años alrededor de la docencia del derecho internacional humanitario, creo que hace un trabajo extraordinario. Y en ese sentido, pues nada, felicitarte, Osvaldo, y espero que lo puedan leer el texto, porque es un texto que se lee con mucha pasión y de forma muy sencilla. Muchas gracias. Buenas noches. Fíjense que, bueno, mis felicitaciones al licenciado Víctor Osvaldo Samayoa. Leí el libro y me parece sumamente interesante. Y el compartir con los compañeros Elizabeth García Baue y Lara Estrada y Raúl Figueroa, con los que tengo mucha amistad. Fíjense que el tema del derecho internacional, lamentablemente, en Guatemala, hasta ahora lo estamos conociendo. Fíjese que el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, nombrados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, don Dato Parán Kumaraguami, en su informe sobre la segunda visita que realizó a Guatemala del 10 al 12 de mayo del 2021, recomendó a la Corte Suprema de Justicia que todos los jueces fueran sensibilizados sobre el conocimiento de los tratados firmados y ratificados por Guatemala, especialmente aquellos sobre derechos humanos. En ese tiempo, esto se da como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz del 96 y la ONU le da seguimiento a estos temas. No estaba ya estaba en la corte, estaba en Chiquimula, lamentablemente no conocí porque nombraron al doctor Francisco Villagrán Kramer a que capacitara a los jueces. Como yo estaba en Chiquimula, lamentablemente no lo conocí, lo conocí posteriormente. Pero resalto este tema porque eso es uno de los aspectos que hay que valorar del libro, tomando en consideración que el mismo Osvaldo Samayoa hace referencia que el libro tiene 3 propósitos: un propósito para los estudiantes, otro propósito para el público en general, que hayan discusiones, que hayan análisis con relación a este tema, y especialmente dotar a los operadores de justicia, jueces, fiscales, militares, para que conozcan el tema del derecho internacional humanitario. Por eso es que para mí, el haberlo leído es muy valioso texto. Yo considero que cuando Osvaldo habló conmigo de la posibilidad de venir a este tema, desde el momento le dije que sí, porque yo considero que lo que nos falta a nosotros los guatemaltecos es el diálogo. Lo que nos falta a nosotros los guatemaltecos es actuar con sinceridad. No quiere decir que los que estamos en la mesa estamos diciendo la verdad. Las opiniones son interesantes y eso nos va a permitir consolidar un Estado de Derecho. Entonces, esa es uno de los aspectos fundamentales. Fíjense que meditando este tema de la guerra,
me llama la atención algunos aspectos. Y pongámonos a pensar, supónganse en Europa una guerra de 100 años, imagínense. ¿Quién va a tener en la cabeza y quién va a pensar cuántas generaciones pudieron haber estado en guerra? Una guerra de 80 años y una guerra de 30 años. Solo hago referencia a las guerras por las cantidades de años que duraron. Guerras han existido, incluso la de los 80 en Europa se juntó con las de los 30. O sea, pues imagínense, pero pónganse a pensar ustedes. O sea, los seres humanos, como que estamos diseñados para lamentablemente no vivir en armonía. Y ahí hago un recorrido, especialmente con los autores clásicos, que es lo que me fascina, el tomar los libros que leí cuando estuve en la universidad. Y fíjense que la abogada, una de las primeras que expone, hizo referencia a Bernardo Nicolás Maquiavelo. Este señor no solo tiene El Príncipe, un libro que conocemos muchos, la mayoría, pero tiene otro libro, El Arte de la Guerra, que es un tratado militar de 1520. Y fíjense que desde ahí hace referencia que para que haya un buen gobierno, hace referencia a las buenas leyes y hace referencia a que se tenga la capacidad de tener armas. Esto me llamó la atención porque me preguntan a un presidente de Estados Unidos con relación a la paz y resalta que ellos quieren vivir en paz, pero dice que para vivir en paz tienen que actualizar todas sus cuestiones de los misiles. Llama la atención si quiere vivir en paz, pero también su preocupación es la carrera armamentista. Y desde estas personas ya se hace referencia a un buen gobierno, se hace referencia a buenas leyes, se hace referencia a armas e incluso dice que el soberano tiene que estar en capacidad incluso de utilizarlas con sus mismos ciudadanos. Es interesante cómo desarrolla esta persona lo que es la guerra y hace un análisis, desarrolla sus métodos, entrenamientos y costumbres militares utilizando los ejemplos de la antigüedad y hace referencia a algunos aspectos. Esto es un resumen, solo lo que me llamó la atención, que hace referencia, dice que hay que devolver a la vida militar y a la milicia el orden y el prestigio perdido. Eso se puede dar ustedes si en 1520 hace referencia a que el ejército tiene que retomar el prestigio. Ya se imaginan si viniera aquí a Guatemala, ¿qué pudiera decir? Entonces, después de Bernardo Nicolás Maquiavelo, hay otro autor que también se desarrolla en el libro, porque eso es parte del libro, Hugo Grocio. Hace referencia al Tratado del Derecho de la Guerra y de la Paz. Con estos hay algunas discusiones con relación a quién es el padre del derecho internacional público, el derecho de gentes, como le llamaban en la antigüedad, Francisco de Vitoria, Francisco Juárez o Hugo Grocio. Yo considero que cada uno y otras personas hacen las aportaciones para en determinado momento tratar de unificar lo que es en sí el derecho internacional. Cada uno hizo sus aportes correspondientes y fíjense que me llama la atención el tema de este señor Hugo Grocio, que dice, y lo leo textual, dice: en el derecho internacional no existen buenos ni malos, son todos iguales. Y ahí el Justus Hostis, que considera que el rival es tan justo como yo, dice, ya que tiene los mismos derechos, desarrolla jus in bello o derecho de la guerra
que establece ciertas reglas que parten del concepto de humanidad, cómo van criando, cómo se van evolucionando los conceptos que posteriormente se va a consolidar lo que es el derecho internacional. Y fíjense que cuando les hablaba de la guerra de los 100 años, 80 y 30 años, que estas dos prácticamente se unen, fíjense que se suscribió 8 o 10 años, ya se pueden imaginar de cuántos años suscribir el famoso tratado intelectual, el Tratado de Paz de Westfalia, que incluso me ha llamado la atención porque cuando le he dado seguimiento por YouTube a la guerra de Rusia con el país, los analistas hacen referencia al Tratado de Paz de Westfalia. Incluso cuando Rusia vuelve a dominar la península de Crimea, los analistas hacen referencia que hay que retomar este Tratado de Westfalia. Ya se pueden imaginar qué importancia, y fue suscrito en el año de 1648. Entonces, lamentablemente el tiempo pues apremia, pero fíjense que dentro de este Tratado de Westfalia hay que tomar en consideración que se hace énfasis en algunos aspectos. Primero, la creación de una sociedad internacional. Posteriormente, dice que el sometimiento de la guerra al derecho. Ya se pueden imaginar cómo hablar dentro de una guerra que esté supeditada al derecho. El principio de pacta sunt servanda y el principio de distinción. Y fíjense que para ir, lamentablemente el tiempo, pues no tenemos mucho tiempo, pero fíjense que Juan Jacob Rousseau en 1762 hace referencia dentro del libro Contrato Social, dice cómo la finalidad de la guerra es la destrucción del Estado enemigo, se tiene derecho a matar a los defensores siempre que tengan las armas en la mano, pero en cuanto la deponen y se rinden, dejan de ser enemigos y vuelven a ser hombres, y ya no se tiene el derecho sobre sus vidas. Es interesante cómo cada quien va dando las aportaciones para poder unificar en el futuro lo que es el derecho internacional. Y ya voy a terminar. Quisiera hacer referencia a esta señora Florence, que ella es una enfermera. Estamos hablando prácticamente en el tiempo, y precisamente si hablamos del 2014, cuando Rusia invade otra vez la península de Crimea, estamos hablando de que esta señora Florence, que es una persona, considero que fue de clase alta, que incluso quería estudiar matemáticas, quería estudiar estadística, y no la dejan, porque ella está hecha, como dicen, para casarse. ¿Y para qué va a estudiar? Y después se le ocurre meterse a trabajar como enfermera o estudiar como enfermera. Las enfermeras en ese tiempo eran las personas de escasos recursos. Y es así como ella se va a la península de Crimea, y es a la persona que se le llama la dama de la lámpara. ¿Por qué razón? Ella se dedica, evoluciona lo que es la enfermería, y ella habla específicamente, incluso hace comparaciones de que de 100 personas que van a la guerra que ella está asistiendo, 80 personas mueren, pero no mueren por impactos de bala, mueren por todas las enfermedades, por la fiebre y toda la cuestión. Entonces ella con los estudios de matemática y estadística, empieza a hacer estadísticas de la muerte de las personas y se mete en el tema. Fue tan fuerte la incidencia de esta dama, de esta persona, es que el día 12 de mayo, que se celebra el Día Internacional de la Enfermería, es el nacimiento de esta persona. Y por último, hay que tomar en cuenta esta otra persona que también me llamó la atención, Henry Dunant.
1828 y 1910, escribe El recuerdo de Seferino. Ya se pueden imaginar el tipo esta persona, por cuestiones de accidente, se dio cuenta de cómo bombardean en una guerra de Francia e Italia, cómo bombardean una población, y a él eso le generó mucho impacto, y es así como él quiere asistir a los enfermos, trata de juntar gente, dice que dio aproximadamente de 40.000 a 50.000 personas heridas, y dice que cuando fueron a atacar mataron mujeres, mataron hombres, mataron niños, y él se pone a analizar y dice, eso no es la guerra, y a raíz de eso es que escribe Los recuerdos de Seferino, y lo escribe a mano, y lo escribe, no es un libro que está desarrollando una teoría filosófica, un tratado de la guerra, no, es un libro que lo que busca es sensibilizar a la población para hacer algo con relación a este tema. Y así es tan sencillo que él se pregunta, dentro del libro se pregunta, no se podría, dice, crear una sociedad en tiempo de paz, crear una sociedad en tiempo de paz para cuando haya guerra se pueda socorrer a las personas. Y después dice, no se haría importante que el Congreso creara una ley o creara un convenio o un tratado para regular precisamente el tema de la guerra. Pues miren, les hice referencia únicamente a estos 5 libros, porque es el tiempo, pero es interesante estos autores clásicos, cómo evolucionaron el derecho internacional humanitario. Y fíjense que, como lo dijo el compañero que me antecedió, es posible que no se hayan dado los pasos. Yo considero que lamentablemente los procesos que hemos llevado han sido tan fuertes que es parte de la situación en que estamos viviendo actualmente. Aquí se han trabajado procesos de genocidio, se han trabajado el proceso de sexualizarte, la violación de mujeres, se han trabajado procesos del diario militar. O sea, han habido pasos interesantes con relación a este tema. Fíjense que la forma como nosotros, o como su servidor, le ha dado ingreso no solo a los convenios internacionales, sino que a los mismos sentencias de los juzgados internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es los 4 artículos fundamentales que garantizan lo que son los derechos humanos: el artículo 44 de la Constitución, el artículo 46 y el 149. El artículo 44 son los derechos no explícitos. Eso significa que el legislador previó los derechos que se podían crear en el futuro para que ingresaran por medio del artículo 44. El artículo 46, que si bien no comparto el criterio sustentado por la Corte de Constitucionalidad, lo respeto y lo he cumplido, que los convenios internacionales ratificados por Guatemala ingresan a Guatemala con la jerarquía de la Constitución, y ahí es donde se crea lo que es el control de constitucionalidad, y después, como se ratifican los convenios internacionales, están los convenios y están las sentencias, y hay otro tipo de instrumentos. Esos ingresan con base al control de convencionalidad. Ya, les soy sincero, nosotros ya hemos trabajado bastante este tema, y esto es para mí, así es como se va concluyendo lo que es el convenio de
celebra el derecho internacional humanitario y el derecho de la Haya. Entonces, lamentablemente, a veces da la impresión que a ese tipo de proceso no se le ha dado cobertura. No sé si tengo tiempo ya. Entonces, bueno, para mí es un gusto, lamentablemente el tiempo, pero es interesante darle seguimiento a este tema, el derecho internacional humanitario. Buenas noches. Gracias a Isabel García Bauer, Gary y excelentísimo señor juez. Gracias a ustedes por estar aquí en la presentación de Apuntes de Derecho Internacional Humanitario. Para mí, personalmente, es de interés haber escrito este libro. Ahí tiene mucho que ver la Universidad Rafael Landívar, cuando me invita a impartir este curso en el área de la maestría de Derechos Humanos y descubrir la inexistencia de bibliografía nacional al respecto de este tema. Tener que acudir a bibliografía mexicana, a bibliografía sudamericana, que no necesariamente está accesible para poder tener las fuentes bibliográficas y la información que necesitaban los estudiantes. Pero descubro además que este derecho internacional basado en costumbres, en principios y en reglas no es conocido por la sociedad guatemalteca. Técnicamente no es manejado por la sociedad guatemalteca. Y esto abre una ventana al oportunismo de discursos que quieren hacer creer que la justicia que se aplica a las graves violaciones durante el conflicto armado no internacional que vivimos en Guatemala son una venganza política. Y no hay nada más alejado de la realidad que establecer este tipo de criterios. Bastaría con que yo me pusiera a hablar del artículo 3 del protocolo adicional 2, que habla de las garantías que deben de darse, y una de esas es el acceso a la justicia durante los conflictos armados no internacionales y finalizado lo mismo. Establecer 4 tradiciones que también pasan desapercibidas: el derecho a la guerra, el derecho en la guerra, el derecho contra la guerra y el derecho después de la guerra. Y el derecho en la guerra, ese jus in bellum, que es el derecho internacional humanitario, es la posición más sencilla de la humanidad de admitir que no podemos evitar las guerras. Es inevitable que acudamos a las guerras. Hoy lo estamos viviendo. China amenaza por la visita de la congresista norteamericana a Taiwán. Rusia y Ucrania sostienen este conflicto, pero hay 110 conflictos armados actualmente según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta posición humilde de los humanos de decir no puedo evitar la guerra lleva a decir necesito establecer reglas en la guerra. Y suena ilusorio, suena un poco complicado pensar que durante la guerra yo voy a poder respetar algún tipo de normativa que impida dañar al que yo en ese momento considero mi enemigo. Pero ya el juez Gálvez citaba a Juan Jacobo Rousseau y el planteamiento que él hacía ya en el siglo XIX y en el siglo XIX. Evitar todos estos males no es algo nuevo. Entonces, la licenciada García Bauer nos hacía referencia a esa historia, desde dónde viene. Y fíjense que hay algo que el libro no tiene, porque no me considero en la capacidad de superarlo, y es lo que escribió la profesora Claudia Dari, que es el derecho internacional humanitario y el derecho maya. Es un libro excepcional que presenta las reglas en el preclásico, en el clásico y en el posclásico, de cómo los mayas dentro de las ciudades-estados ya tenían reglas para poder abordar los conflictos armados que ellos vivían, esas guerras que ellos libraban. Y les digo, no puedo incluirlo, quizá tendría que haber hecho alguna pequeña referencia, pero la profesora Claudia Dari hace una investigación antropológica
que es muy completa y que es difícil de superar en ese ámbito. Es decir, tenemos la tradición de estudiarlo siempre desde el derecho occidental, desde lo que Europa nos ha planteado, pero aquí, en nuestra región, en nuestra área, ya las culturas mesoamericanas tenían este desarrollo también de derecho. Derecho internacional humanitario contemporáneo empieza en Crimea, por lo menos es el punto que queremos fijar, que se va desarrollando con Florence Nightingale, con Henry Dunant, que nos lleva a estas convenciones internacionales, pero que tiene su cúspide a mi criterio después de la Segunda Guerra Mundial, porque es tal el desastre humano que se vive que nos lleva a generar y a desarrollar de mejor manera este derecho y el derecho también internacional de los derechos humanos, que empiezan a convivir, que empiezan a desarrollarse y que incluso algunos autores piensan que uno ha absorbido al otro, pero necesariamente siempre hay que diferenciar. El derecho internacional humanitario hoy en día parece no estar siendo atendido de forma responsable por los estados. Hay críticas que le podemos hacer a ciertos comportamientos que podemos observar incluso en el órgano político guatemalteco. En lugar de tomar partido, puede procurar la paz, ofreciéndose como una potencia neutral, protectora, frente a los conflictos, y lo que hace es tomar un partido innecesario cuando no tiene la capacidad de afrontar siquiera un conflicto armado internacional de los niveles tecnológicos que se pueden enfrentar ahora. Y Guatemala tiene, a partir del doctor Carlos García Bauer, tiene una tradición en el derecho internacional de los derechos humanos importantísima, que llevó a que la Constitución de 1965 ya introdujera dentro de ese texto algunas normas de este derecho, que sobrevivieron en el Estatuto Fundamental de 1982 y que sobreviven en la Constitución que está vigente ahora de 1985. Pero lo más importante quizá es que en 1973 el Código Penal tipifica el delito de actos contra los deberes de humanidad de tal nivel, de tal alcance, que no solamente son los convenios, son también las costumbres, porque habla de castigar, de investigar, de diligenciar e imponer sanciones a los deberes de humanidad, no necesariamente a todo lo que está escrito. También aquellas prácticas que durante los conflictos en las batallas se presentan como acuerdo de los combatientes. Hoy le compartía a estudiantes de la maestría, precisamente en este curso, la decisión de un piloto aviador alemán de derribar a un avión norteamericano en la Segunda Guerra Mundial que ya estaba cayendo, pero cuando vio que ya iba cayendo, prefirió alejarse. Los vio que estaban heridos, que estaba muerto uno de sus metralletas, se acercó al piloto de la nave norteamericana y le hizo señales en dónde podía aterrizar. Y muchos años después este piloto norteamericano lo buscó, se hicieron amigos y le preguntó: ¿por qué no terminaste de derribar? Le dijo: mi superior me enseñó que un soldado también tiene ética y que no podría vivir en mi conciencia si viendo a alguien que ya estaba en grave aflicción yo terminaba de quitarle la oportunidad de salvarse. Es un acto de humanidad, es parte de las prácticas, de los acuerdos que se pueden hacer surgir, y cuando surgen se vuelven derecho, se vuelven algo que debemos de rescatar. Para el caso guatemalteco, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene cosa juzgada, se debe investigar, se debe perseguir, se debe enjuiciar y, si es necesario, sancionar a quienes han cometido violaciones al derecho internacional humanitario. No es una posición política, es derecho internacional humanitario el que se está discutiendo. La decisión política es darle acceso a la justicia a las víctimas, para que los jueces, en su independencia, puedan tener conocimiento y puedan ejercerlo. Por eso, a mí me parece que los ataques contra la licenciada Yasmín Barrios, contra el abogado Pablo Chitumul,
contra el juez Gálvez, cuando están en sus judicaturas conociendo estos casos, también tenemos que defenderlos como sociedad, no por un acto eminentemente de defender solo la independencia judicial, sino que el derecho internacional humanitario también nos brinda que cuando es juzgado y se es sancionado, hay garantías de no repetición, una garantía que es indispensable para que se forme la sociedad, los ejércitos y todos quienes pueden participar en estos temas. Quiero finalizar, siempre los voy a poner primero a ellos, agradeciéndole a mi papá y a mi mamá, siempre, en cualquier lugar lo voy a hacer, porque de ellos me debo. Quiero agradecer a ustedes que están aquí, que me acompañan, muchos de ustedes amigos y amigas de muchos años. Quiero agradecer a Raúl por la oportunidad que me dieron en la editorial de poder presentar este libro y también de aguantarme, ¿verdad? De andar ahí, mira, ¿será que ya va a salir? Mira cómo va la edición, ¿verdad? Quiero agradecer a mi hogar y a la licenciada Elizabeth por haber aceptado desde el momento en que les dije si podían hacer una presentación del libro escrita, que también están ahí sus palabras en el libro. Inmediatamente los dos me dijeron que sí. Agradecer a Sofos por el espacio, a la gente que trabaja en Sofos, que tuvimos unas reuniones muy amenas discutiendo sobre el libro y lo que es el derecho internacional humanitario. Y quiero finalmente pues agradecerle a mi familia, especialmente a mi esposa, Grisel, a mi hija, a mi hijo, porque son los que me tienen que aguantar cuando me pongo a escribir, ¿verdad? Mis malos humores y mis rabietas cuando estoy, que no avanzo en lo que quiero escribir o no encuentro lo que quiero terminar de afianzar, y que también a veces me retiro del espacio familiar para poder sentarme un momento aquí y poder hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Espero que el libro contribuya a esos objetivos que estamos buscando y que no quede duda que es un pequeño aporte y ojalá se pueda acrecentar y puedan tener más documentos sobre eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los comentaristas. Muchísimas gracias de nuevo, Osvaldo, por la confianza para sacar el libro. Tenemos espacio para unas dos preguntas, así que ustedes tienen la palabra si tuvieran una pregunta o un comentario. El libro está, aprovecho mientras se deciden a tomar la palabra, el libro está a la venta acá, bueno, se lo pueden llevar hoy con la firma de Osvaldo. Bueno, agradecemos su presencia esta tarde, realmente. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Martínez, yo soy internacionalista de la Universidad de San Carlos y bueno, yo todavía no he leído el libro, pero cuando lo vi la verdad es que sentí mucho orgullo y mucha emoción porque tienen toda la razón, estos son temas que no se hablan, no se tocan. Al contrario, mencionarle al guatemalteco algo sobre el derecho humanitario, se espantan y piensan que es lo peor que le puede pasar, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Dado con la coyuntura internacional, como internacionalistas y también como personas que estudian otras cosas, sí considero que es demasiado importante abrirnos a estos espacios para tener más conocimiento y comprender y no seguir repitiendo los errores, que es algo que la sociedad guatemalteca hace mucho y lo estamos viviendo lamentablemente otra vez. Y pues más que todo le quiero agradecer por haber tomado este paso. Nos inspira a personas de las ciencias sociales a seguir estudiando, a seguir trabajando por Guatemala. Así, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos contar con su presencia en alguna próxima presentación y buenas noches. Muchas gracias.